Buenos días. Bueno, qué lindo estar aquí. Gracias por la invitación. En verdad, como dijo Dani, bueno, no vengo muy seguido, pero cuando vengo hay tantas personas a las que conozco, que nos conocen, que honestamente de corazón les digo, me siento en mi casa. Y qué lindo poder estar en estas fechas, así cerrando el año, ¿no? Poder darnos el abrazo, poder vernos y poder animarnos para otra etapa más, para otro año más que ya está por comenzar. No me pudo acompañar mi esposa Marta, estamos un poquito con las fuerzas repartidas en la iglesia que estamos pastoreando también, pero sí me acompaña mi hija Dafne y su novio Joel, están por ahí creo. Ellos están prácticamente despidiéndose del país, han estado aquí un año y se regresan a Buenos Aires como misioneros, tienen un proyecto misionero y van a estar ahí también afuera en el stand distribuyendo los libros Una pausa en tu vida. Si quizás alguien quiere saber un poquito más de este proyecto, orar por ellos, también tienen unas tarjetitas de oración para regalarles. Así que como papá es lindo poder dar este anuncio y también es, ¿cómo te puedo decir? Temeroso en un sentido. Recordamos hace casi 30 años cuando con Marta salimos a la obra misionera, vinimos aquí a Ecuador y uno sabe lo que es ese paso de fe. Hoy lo miramos para atrás y lo recordamos como un recuerdo lindo, pero cuando estás del otro lado y estás por comenzar hay tanta incertidumbre, ¿no? Así que como papá es lindo poder ver que los hijos toman este paso. También es un motivo de oración que les comparto para que ustedes también me acompañen en oración. Amén. Y sí, traje los libros y yo quiero empezar leyendo una historia de esta edición 2024 de Una pausa en tu vida. Y justo es la del 25 de diciembre. Dice: cuando los astronautas del Apolo 11 pusieron su pie en la luna en julio de 1969, muchos de nosotros, ya les dije la edad, no importa, estábamos, ¿no es cierto? El presidente de los Estados Unidos, en ese entonces, Richard Nixon, proclamó: este es el día más grande de la historia, el logro más grande del hombre. Sin embargo, según la perspectiva bíblica, el día más grande de la historia de la humanidad no fue cuando el hombre llegó a la luna, sino cuando Dios mismo llegó a la tierra. Ese día especial fue el nacimiento de Jesús en un humilde establo en Belén. Aunque el nacimiento de Jesús no fue acompañado por luces brillantes ni transmisiones en vivo, marcó un acontecimiento divino de proporciones épicas. El creador del universo se convirtió en parte de su creación, encarnándose en un ser humano para redimir a la humanidad. Mientras el mundo celebraba los logros tecnológicos, Dios estaba llevando a cabo el plan más grande de salvación. En aquel pequeño pesebre se resumía el mayor acto de amor y humildad jamás visto. El Todopoderoso se hizo vulnerable, compartió nuestra humanidad y entregó su vida por la humanidad. El mensaje de Jesús y su sacrificio nos enseñan sobre la grandeza de servir y amar a los demás desinteresadamente. Aunque algunos han intentado menospreciar este evento trascendental, la verdad del amor de Dios sigue fluyendo poderosamente. Jesús no solo nació en Belén, sino que también vendrá nuevamente como el Rey glorioso para transformar el mundo. El día será otro hito monumental en la historia de la humanidad. En esta Navidad, recordemos que el día más grande de la historia fue el nacimiento de Jesús, cuando Dios se hizo hombre para reconciliarnos. Celebremos el verdadero significado de esta fecha, la llegada del Salvador y la esperanza
que ofrece para un futuro eterno. Sí, el día más grande de la historia no fue cuando el hombre puso su pie en la luna, sino cuando Dios puso su pie en la tierra para salvarnos. Amén. Y esta es la verdad que proclamamos, ¿sí? El día más grande de la humanidad y el día más grande para muchos de nosotros, no conozco a la mayoría de ustedes, debería ser el día más grande para cada uno de nosotros. Y no un día para recordarlo solamente una vez al año, sino un día, como decía Daniel recién, ¿no? Para cada mañana temprano al levantarse, darle gracias al Señor, porque solamente por su amor y porque un día Él decidió venir a hacer lo que para nosotros era imposible hacer, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Sería tan irónico como alguien que esté flotando en el mar, ya sin fuerzas, ahogándose, e intente tomarse del cabello para sujetarse y no hundirse. No podíamos salvarnos. Pero el Señor desde lo alto extendió su mano de gracia. Amén. Y nos levantó y nos puso en una roca firme que es Cristo. Y eso estamos recordando en estas fechas. Y ustedes están en una serie muy linda, ¿no? Acerca de este rey que cambió la historia de la humanidad. Y eso es lo que nosotros queremos conmemorar el día de hoy. Y antes de leer una profecía que está en el libro de Miqueas, yo quiero que hagamos un ejemplo. Vamos a pensar, vamos a suponer que yo te diría en este momento que en un poblado de aquí de Quito, un poblado bien apartado, un poblado que no es muy conocido, que no es muy visitado. Vamos a poner un ejemplo que me viene a la cabeza. Yo estuve hace una semana, por primera vez, aunque hace 26 años que vivo acá en Quito y en el norte de Quito, estuve en Tanlagua. ¿Quién conoce Tanlagua? A ver. ¿Qué pasó? ¿Quién conoce Tanlagua? Sí, está aquí. A ver, hay una mano alzada. Allí, claro, sí, una tanlagüeña. No, conoce, claro, Tanlagua. Bueno, yo tampoco hubiera levantado la mano porque nunca había ido y fui. Es lindo, es muy lindo, es bien un lugar de montaña, bien apartado, un paisaje hermoso. Desde ahí se ve Puélaro. Bueno, vamos a pensar que yo te digo hoy que dentro de 700 años en Tanlagua, que ninguno de ustedes casi conocía, van a ser un niño que va a llegar a ser primero rey de Ecuador y después va a llegar a ser rey de todo el mundo por siempre. Y te lo digo 700 años antes. Claro, vos me vas a decir o que estoy loco o que comí pintura en mal estado, ¿no? Porque eso no se puede avisar, no se puede anunciar. Sin embargo, eso es lo que dijo el profeta Miqueas. Y yo quiero que abras tu Biblia ahí. El profeta Miqueas, 700 años antes, ya estaba anunciando que Cristo iba a nacer. Y mira, a mí me encanta la profecía bíblica porque es tan precisa. ¿Cómo puede ser que 700 años antes no solamente diga que el Mesías iba a nacer, porque eso puede ser algo un poquito disperso, abstracto, pero que diga el lugar? Ahora, si Cristo hubiese nacido tal vez en Roma, en Egipto, en Babilonia, uno diría, bueno, la acertó, porque son ciudades muy conocidas en aquel entonces. Pero que hubiese dicho Belén de Judea, que era prácticamente desconocido 700 años antes y se cumplió, eso solamente es profecía de un Dios real y un Dios que conoce todos los tiempos. Y dice allí Miqueas capítulo 5, vamos a leer poquitos versículos. Versículo 2, pero tú, ahí está el nombre, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Después de leer algunas versiones, más o menos saqué la idea de esta última frase, que a veces no se entiende bien, como que sus salidas. Lo que significa acá es que
a través de toda la historia y aún desde la eternidad, Él siempre se ha manifestado. Él siempre le ha salido al encuentro al hombre. Y qué lindo, ¿no es cierto?, pensar en esto. Este niño que nacería, hoy decimos nació, pero cuando Miqueas escribió que nacería en Belén, dice, es eterno. Y desde siempre Él se ha manifestado. Sus salidas, le ha salido al encuentro al hombre con misericordia, con gracia, con amor, desde el principio y por siempre. Realmente leer esto, y hoy miramos hacia atrás, hoy estamos del otro lado de la profecía, decimos sí, se cumplió. Realmente esto tiene que llenar de expectativa a nuestro corazón, y mucho más cuando nosotros vemos que esto fue escrito siglos antes. Esta profecía se cumplió. Vamos a ver que se menciona, no pierdas Miqueas, pero veamos Mateo, por favor, capítulo 2. Conocemos estos relatos, pero es lindo volver a leerlo en estas fechas, ¿no? Mateo capítulo 2, versículo 6. Mateo capítulo 2, versículo 6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y mira, en el mismo capítulo 2 de Mateo encontramos más cumplimientos. Por ejemplo, el versículo 15 dice que Jesucristo con sus papás estuvieron allá en Egipto hasta el día que Herodes murió, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Otra profecía que se cumplió, esto está allí narrado en Oseas, capítulo 11, versículo 1, 600 años antes que el Mesías iba a ser llamado desde Egipto. Pero hay más, en el mismo capítulo, fíjate, de Mateo, versículo 17, hay otra profecía cumplida. Dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos. Está haciendo mención a este acto loco de Herodes, de mandar a matar a todos los niños varones menores de 2 años, porque los magos no le habían dicho dónde nació el futuro rey de Israel. Entonces, para asegurarse, él dijo, matemos a todos los niños. Estaba profetizado en Jeremías, capítulo 31, versículo 15, 500 años antes. Y hay otra profecía cumplida en este capítulo 2 de Mateo. Fíjate allí en el versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y esta profecía es el cumplimiento de Isaías 11:1, 700 años antes de Cristo. Ahora, ¿por qué te hice este pequeño tour por Mateo capítulo 2? Porque esto le da el sustento para el primer punto que quiero mencionarte. Dios cumple. Querido hermano, hermana, amigo, Dios cumple. Yo tengo subrayado aquí en mi Biblia, para que se cumpliese. Verso 15. Entonces se cumplió. Verso 17. Para que se cumpliese lo que fue dicho. Verso 23. Dios cumple. Nunca tengas duda de que Dios cumple. Sin perder, por favor, Miqueas. Salmo 138, 8. Tal vez muchos lo conocen, lo tienen ahí en pantalla también. Un versículo hermoso. Salmo 138, 8. Jehová, no sé si estás leyendo, ¿qué dice? Tal vez cumpla. ¿Dice así? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares. Y otra versión dice, no desampararás la obra de tu mano. Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando yo leía esto, recordaba Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira,
Este niño rey que nació en Belén y que cambió la historia y que nos rescató de estar flotando en el agua a punto de ahogarnos. Algunos dirán, yo ya estaba en el fondo y Dios me sacó, ya estaba ahogado, estaba muerto y Él me dio vida. Te acompaña, no te suelta. Dios cumple. Claro que hay segmentos de la vida donde uno tiene que atravesarlos por fe, porque parece que Dios se olvidó. Sí, no te lo voy a negar. Sí, pero parece. Dios no te olvidó. Hay segmentos en la vida donde si vos te preguntás ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué Dios no hizo aquello? ¿Por qué Dios permitió lo otro? No hay respuestas. No hay respuestas. Aquí en la tierra, sí en el cielo. Dios sabe lo que hace. Y claro, cuando los profetas escribían esto no entendían nada, porque uno escribía que el niño rey nacería en Belén, el otro escribía que no, que iba a venir de Egipto, el otro decía no, le van a llamar Nazareno, cualquiera decía, pónganse de acuerdo, va a ser en Judea, el sur, Nazaret, el norte o en Egipto. No, dice Dios, tranquilo, es que hay siglos de diferencia, pero yo estoy uniendo y estoy tejiendo la historia. Yo estoy tejiendo la historia. Y en esa trama, un punto del tejido eres tú, otro punto del tejido soy yo, otro punto del tejido fueron tus padres, tus ancestros. Claro, cuando uno ve, si vas a Imbabura, a Ibarra, Otavalo, los que están tejiendo los tapices con el telar, si vos lo ves desde la parte de abajo, el tapiz, no se entiende nada. Son todos colores mezclados, lanas hechas nudo, feo. Pero de la parte de abajo, de la parte de aquí. Y muchas veces el que lo va armando lo da vuelta y lo trabaja. Pero cuando Él te muestra el tapiz terminado, vos decís, qué belleza. Ahora, Dios está tejiendo en el telar del cielo su tapiz. Y nosotros lo vemos de abajo y decimos, no, Señor, ese nudo ahí no. No, Señor, esa lana negra ahí no tiene sentido. Pero cuando estemos en el cielo y Dios diga, esto es lo que hice con ti, tú vas a decir, gracias, Señor. Y el hombre y la mujer de fe dicen gracias aún sin entender. Dios cumple. Amén. Nunca tengas ninguna duda. En segundo lugar, vamos a ver que no solamente Dios cumple, sino que Dios conoce. Miqueas, volvamos ahí a Miqueas, por favor, si no lo perdiste. Capítulo 5, versículo 2, lo tenés también allí en la pantalla. Espero que no lo hayas perdido como yo. Dice la segunda parte del versículo 2. Yo te hice una paráfrasis, ¿no? Hace un ratito. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Te acuerdas lo que significaba literalmente? Lo tengo anotado aquí. Desde siempre se ha manifestado, ha aparecido, ha salido al encuentro del hombre. Así que Dios no solamente cumple, sino que Dios conoce. Y claro, nosotros juzgamos los acontecimientos de nuestra vida por nuestro conocimiento limitado de la historia. Por eso, cuando Habacuc, que fue otro profeta, le cuestionó a Dios por qué hacía lo que hacía o por qué no hacía lo que no hacía, Dios le dijo, calle delante de mí toda la tierra. Así le dijo en el capítulo 2. Como le dijo a Habacuc, cállate la boca, vos no tenés ni idea de lo que estás diciendo. Estoy haciendo una obra, después léelo. Estoy haciendo una obra que el que la vea, el que la lea,
el que se dé cuenta va a quedar con la boca abierta. Habacuc, vos no podés opinar, vos no debés juzgarme, yo sé lo que hago. Dios no se enoja que le preguntes por qué. Dios no es un Dios tirano que dice, sujétate a mi plan para tu vida y no preguntes nada. No, Él no se enoja si le preguntas. A veces escucho o leo a algunos que dicen, no hay que preguntarle a Dios por qué, sino para qué. Y yo creo que es una frase muy poética, pero en la práctica no funciona. Y el hombre más perfecto que existió sobre la tierra, que fue el Señor Jesucristo, le preguntó a Dios por qué, o no le preguntó a Dios por qué. Dios mío, ¿qué dijo él? O sea que si él preguntó por qué, yo no puedo preguntar por qué. Dios no se enoja. Es más, Dios no se enoja que tú te enojes con Él porque es un Padre amoroso, pero Él quiere enseñarte que Él conoce con un conocimiento superlativo al nuestro. Sus salidas son desde siempre. Desde siempre, en todas las épocas, oh Dios, tú me has salido al encuentro. Y Dios conoce mi pasado, mi presente, mi futuro. Eso es algo que tuvo que aprender Moisés para ser comisionado a ir a Egipto, a ser el instrumento usado por Dios para sacar al pueblo de Israel. Estaba totalmente frustrado Moisés. Era prófugo de la justicia, hacía 40 años. Había matado a un egipcio. Había defraudado a su familia adoptiva, había traicionado a su familia adoptiva, había defraudado a su familia biológica. Era un frustrado crónico y Dios lo va a llamar, pero le va a decir, mira Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, yo conozco tu pasado y yo estoy trabajando desde tus ancestros. A mí como argentino, que somos una mezcla de un montón de naciones que desembarcaron allí en Buenos Aires después de la posguerra. ¿Sí? A veces la gente dice, bueno, que algunos descienden de los incas, otros descienden de los mayas. Y yo digo, los argentinos descienden de los barcos, porque los barcos llegaban de Europa, como el único puerto grande era el puerto del Río de la Plata, para que esos barcos puedan ahí entrar y encallar, y venían huyendo de la guerra terrible, y llegaban de Polonia, de Lituania, de Italia, de España, de diferentes lugares. Y nuestra historia es un árbol genealógico muy variado. Por ejemplo, una tatarabuela de Marta vino como esclava de África, era africana. Marta tiene genes africanos. Y mi tercer nieto que me nació, bien morochito me nació. Yo digo, ahí aparecieron los genes africanos que estaban ocultos. Y así vino una, creo que tatarabuela de Marta. Y la mamá de mi abuela vino escondida en un barril de un barco, escapando de la guerra, porque al esposo lo habían matado, o sea, mi bisabuelo, en la guerra. Ahora, Dios unía continentes, historias diferentes. Y hoy yo estoy aquí ante ustedes y mis hijos en otros lugares del mundo y la historia continúa. Te pongo esto como ejemplo, pero exactamente igual es tu vida. Dios está trabajando desde tu pasado. Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y le dijo, no solamente conozco tu pasado, Moisés, conozco tu presente. Bien he oído, dice capítulo 3 de Éxodo, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y lo que están sufriendo bajo sus extractores, y su clamor ha llegado hasta mí. Yo sé lo que está pasando, Moisés. Vos te fuiste, Moisés, 40 años acá en Madián. Yo no me fui, yo estoy pendiente de lo que sufre mi pueblo en Egipto. Y aunque a vos te parece de que Dios se fue, Dios está atento de tu presente. Dice David, cada una de mis lágrimas derramadas en la almohada, Dios las tiene allí en su redoma, en un vaso, las cuenta, cada cabello que cae, cada ofensa que te hacen, cada injusticia recibida, cada pecado oculto, Dios conoce. Y le dice en tercer lugar, Moisés, yo conozco tu futuro. Ven por tanto y te enviaré a Faraón, rey de Egipto, para que saques a mi pueblo y lo introduzcas
a una tierra que fluye leche y miel. La tierra del amorreo, del fereceo, del gergeseo, del jebuseo, del cananeo. Te la estoy preparando. Pasado, presente, futuro. Sus salidas son desde toda la eternidad. Y esto tiene que alimentar nuestra fe. Queridos hermanos, el cumplimiento de sus promesas está basado en el conocimiento de sus planes. El cumplimiento de sus promesas está basado en el conocimiento de sus planes. Yo puedo prometerte algo, alguien puede prometerte algo, pero nunca hay garantía absoluta de que se va a cumplir. Yo puedo decirte, mira, préstame $100, yo te prometo que en el primer mes del año, dentro del mes de enero, yo te lo devuelvo. Tú me conoces, sabes que soy una persona de palabra y tú me lo prestas, pero no hay garantía absoluta. Porque ni siquiera yo sé si voy a terminar vivo el mes de enero, ¿sí o no? Entonces, todo es relativo. En el caso de Dios, no. El cumplimiento de sus promesas está basado en el conocimiento de sus planes. Y esto a Dios lo hace único. Los humanos no somos capaces de poder prometer y cumplir porque desconocemos el contexto inmediato de nuestra historia. Pero Dios no lo desconoce, Él sabe. ¿Sí? Hay un coro muy antiguo que cantábamos en la primera iglesia donde yo nací. Nací biológicamente, nací espiritualmente allí en Buenos Aires, que decía: hoy, ayer y por los siglos, Cristo siempre es fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Así que Dios no solamente cumple lo que promete, sino que Él conoce y por eso lo cumple. Él obra basado en un conocimiento anticipado de los acontecimientos. Y antes de pasar al último punto, un ejemplo claro de esto, si estás ahí en Miqueas, fíjate el capítulo anterior, capítulo 4, mira qué interesante, y esto tiene contexto actual. Capítulo 4, versículo 11, dice: pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Le está diciendo a Jerusalén, diciendo: sea profanada, vean nuestros ojos su deseo en Sión. Está anunciando Miqueas la pronta invasión de Nabucodonosor de Babilonia hacia Jerusalén, donde llevó cautivo a la élite del pueblo y destruyó el templo después de sitiarlo durante 3 años. Lo está profetizando. Pero ¿qué dice el versículo 12? Mas ellos, o sea, los invasores, los enemigos, no saben los pensamientos de Jehová, ni entienden su consejo. Los estoy juntando como gavillas en la era. Claro, nosotros vemos hoy, a mí me encanta hablar de este tema. Ustedes saben, creo que alguna vez di una serie aquí, no recuerdo, pero si no lo podés buscar en YouTube porque está allí, con el título 21:12, la cuenta regresiva 21:12, porque en diciembre del año 21, vos te acordás que hubo una gran profecía sobre los mayas, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan? Entonces ahí grabamos una serie de profecías. Y ahí me encanta analizar los acontecimientos actuales a través de la profecía bíblica. Y nosotros vemos hoy cosas que están pasando en Rusia, Ucrania, en Medio Oriente, injusticia, genocidios. Bueno, no quiero extenderme, todos sabemos las atrocidades que escuchamos todos los días en las noticias. Y decimos, ¿Dios no hace nada? ¿Por qué Dios permite un tsunami? ¿Por qué Dios permite la guerra? ¿Dónde está Dios controlando la historia? Bueno, en un sentido, Dios permitió al príncipe de este mundo, Satanás, tener injerencia en la historia. Pero la palabra final, la última palabra la tiene Él. Y Él está preparando todos los acontecimientos históricos para que la civilización actual termine, la civilización humana termine justo en el lugar donde comenzó. La historia de la humanidad comenzó en Medio Oriente, ahí cerca de Turquía. Y después de toda la vuelta que se está dando, va a terminar con la batalla de Armagedón,
probablemente dentro de muy poco, en el mismo lugar donde la historia terminó. Dios está reuniendo a los pueblos para el día final. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Dios conoce. Y en tercer y último lugar, vimos que Dios cumple, Dios conoce, y esta es la parte que me gusta. Dios consuela. No solamente cumple sus promesas, no solamente conoce sus planes, sino que consuela a su pueblo. Dice Miqueas, capítulo 5, versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá o se congregará, se reunirán con los hijos de Israel. Claro, es un versículo que si no tenés algunas herramientas de hermenéutica es difícil interpretarlo. Pero aquí se cumple una regla de la profecía, que es el hecho de ver los dos advenimientos de Jesús como uno solo. Porque primero dice, los dejará bajo la cautividad de los gentiles. Recién mencionamos el ataque de Babilonia y sucedió. Y luego Babilonia fue conquistada por los medopersas y ellos siguieron esclavizando a Israel. Luego los medopersas fueron conquistados por los griegos con Alejandro Magno y siguieron esclavizando a Israel. Luego los griegos fueron conquistados por Roma y Roma siguió esclavizando a Israel. Y cuando Cristo nace en Belén de Judea era bajo la jurisdicción romana, bajo el César, bajo Herodes. Pero acá dice es hasta que la que va a dar a luz dé a luz. No es difícil entender esto. Si estamos hablando de Belén, ¿a quién se refería que estaba por dar a luz? A María. Dice, y luego de esto, este mismo Mesías va a congregar a todos sus hermanos. Claro, esto va a suceder en la segunda venida. Luego de la batalla de Armagedón, Jesús va a poner su pie en el monte de los olivos, va a instaurar su reino milenial y va a congregar a todos los judíos en su propio territorio. Hoy en día están llegando miles de judíos por día, vuelven a Jerusalén, pero aún así, escúchame lo que te digo, todavía hay más judíos viviendo fuera de Israel que dentro. Hay muchos por congregar. Cuando Cristo venga por segunda vez, eso va a suceder. ¿Y por qué están los dos avenimientos juntos? Bueno, porque la iglesia, que es el paréntesis dispensacional que está entre la primera y la segunda venida, era un misterio oculto en el Antiguo Testamento. Por eso no se menciona la iglesia. Y en este versículo 3 dice, los dejará hasta que la que ha de dar a luz dé a luz. Y luego va a congregar a todos sus hermanos. Y él estará. Ya está hablando de ese reino milenial. Y los va a apacentar con el poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros. Y será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y me encanta el versículo 5. Dice, y Él será nuestra paz. Dios consuela. Dios consuela. Congrega a los hermanos, está con ellos, los apacienta con poder, con la grandeza del nombre de su Dios. Y tengo subrayada esta frase que hoy en día tanto necesitamos: morarán seguros. Morarán seguros. Hoy en día nadie vive seguro. No estamos seguros ni en nuestra propia casa, con la delincuencia organizada, con los secuestros, con los robos. No estamos seguros en el carro viajando, con los accidentes. Morarán seguros, dice. Cuando yo los gobierne, morarán seguros. Dios consuela. Él sabe lo que está haciendo. Su nombre será engrandecido hasta los fines de la tierra. Querido hermano, querida hermana, nosotros no vemos nuestro contexto, Dios sí lo ve, y toda prueba tiene sus días contados. Por eso dice, los dejará hasta. Toda prueba tiene sus días contados. Efesios capítulo 6, versículo 13 dice,
Tomad toda la armadura de la fe para que podáis resistir, porque sí, hay enemigo, hay lucha, hay heridas, hay balas, hay sangre. Pero cuando haya acabado todo, estarán firmes. Cuando haya acabado todo, toda prueba tiene sus días contados. Tal vez hay alguien hoy aquí que dice, no, esto ya no va a cambiar nunca. Parece que Dios se olvidó de mí. Ya está. No digas ya está. Dios sabe. Dios sabe. Y el consuelo va a llegar. Porque toda prueba tiene sus días contados. Y recién vimos allí en el capítulo 5 de Miqueas, versículo 4, la promesa de su consuelo. Dice, y morarán seguros. Morarán seguros. Aquel niño humilde que nació en Belén va a llegar a ser poderoso hasta los confines de la tierra. Queridos hermanos, todas estas consideraciones deben traer a nuestra alma paz. ¿Te acordás cómo terminaba nuestra lectura? Y Él será nuestra paz. Nosotros hoy, que estamos del otro lado de la historia, podemos mirar y decir, Él es nuestra paz. Paz es una persona, es Cristo. Él es nuestra paz. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, y Él, hablando de Cristo, es nuestra paz. Paz no es ausencia de problemas. Paz es presencia de Cristo, porque Cristo es la paz. Por eso Él se fue y dijo, mi paz os dejo. La paz os dejo, mi paz os doy. Mira, vos podés estar, yo no sé cómo fue este 2023, es un tiempo lindo para hacer balances. Tal vez fue un año que no tuviste mayores problemas comparado con otros años. Económicamente, gracias a Dios, después de la pandemia, vos lograste más o menos permanecer a flote. Amén. Tal vez este año que está terminando fue un año que no tuviste malas noticias familiares. Tus hijos estuvieron bien en la escuela, en el colegio, en la universidad. Pudiste pagar. Tal vez no terminás con deudas. Amén. Quizás fue un año que en la salud todos los chequeos dieron más o menos bien. Lo típico, ¿no es cierto? Los achaques que nunca falta, pero nada grave. Amén. Pero yo quiero decirte una cosa. Vos podés estar libre de problemas, pero si no tenés a Cristo, no tenés paz. Y este año que termina, ¿tuviste paz? Esa paz especial. Ahora, por otro lado, vos podés tener un diagnóstico médico desfavorable, podés tener tus finanzas no como te gustarían, tus hijos pueden darte malas noticias, podés tener problemas matrimoniales, pero si tenés a Cristo, conservás la paz. Porque paz no es ausencia de problemas, paz es presencia de Cristo. Y si hay alguien hoy aquí que dice o reconoce, bueno, sí, en verdad yo no tengo paz, vivo en una constante agitación interior. Déjame decirte que no fuiste creado para soportar el peso de tu existencia. Ninguno de nosotros fue creado para soportar el peso de nuestra existencia. Nos estresa, nos fractura, nos sepulta. No fuiste creado para soportar el peso de tu propia vida. Fuimos creados dependientes de la vida, que es Dios, y necesitados de la paz, que es Cristo. Y tal vez, si el balance de este 2023 ha sido un balance negativo en ese aspecto, es porque no tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo, nunca tendrás la paz. Y yo quiero animarte hoy a que, como sucedió hace más de 2000 años en aquel poblado de Belén, que nadie le quería abrir la puerta para que nazca Jesús, y alguien dijo, bueno, aquí hay un lugar. ¿Qué sabía ese mesonero que ese lugar se iba a ser uno de los lugares más famosos de la historia, donde miles de turistas visitan por día aquel portal de Belén?
hoy puedas decirle, bueno, Jesús, aquí hay un lugar. Aquí sí tenés un lugar. Entra en mi corazón. Toma control de mi vida. Perdona mis pecados. Dame de tu paz. Hazme una criatura nueva. Y yo te digo que si tú lo haces con fe, como lo hice yo, como lo hizo el pastor Daniel y muchos de los que estamos aquí, tu vida va a cambiar. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcast.